Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Alondra Osnaya y sean bienvenidos a un episodio más del Fanti Podcast. Como siempre, del otro lado del micrófono nos acompaña Daniela y Jimena. ¿Cómo están, chicas? Cuéntenme. Estamos muy bien, ciertamente estamos muy emocionadas de estar aquí una vez más. Igual a mí me encanta estar aquí con ustedes y me entusiasma aún más el saber de qué vamos a hablar hoy. Primero que nada, queremos dar un agradecimiento a las personas que nos están escuchando el día de hoy. En el episodio de hoy hablaremos de las cortinas de humo que transmiten la televisión en México. Bueno, pero no nos adelantemos. Primero, para llegar a eso, hay que conocer un poco sobre la historia de la televisión mexicana. El primer sistema televisivo mexicano lo inventó el ingeniero Guillermo González Camarena, donde el primer sistema que él propuso fue más apto para adaptarse a la televisión en blanco y negro. Yo tengo entendido que patentó en México y en Estados Unidos, pero la mayoría de personas dicen que solo fue en Estados Unidos. ¿En serio? ¡Qué raro! Yo recuerdo que desde pequeña a mí me enseñaron que la patente estaba en Estados Unidos y no en México. Sí, y no sé si sabían, pero un dato curioso que surgió durante todo esto fue que Camarena obtuvo muchas propuestas de países extranjeros para patentar su invento. Sin embargo, pues él se aferró a la idea de que su invento fuera patentado en México. Después de patentar, hizo su primera transmisión a color el 21 de enero de 1963 a través del Canal 5. ¿Pero por qué Canal 5? Porque era de él. Él prácticamente lo inventó y si te das cuenta, al final de las siglas del Canal 5 se encuentran sus iniciales. ¿Se han dado cuenta cómo algo que empezó a ser un proyecto de evolución para el ser humano se ha convertido hoy en día en una manera de manipularnos? Y sí, porque a lo largo de los años han pasado muchos casos impactantes, tristes, turbios, que la televisión, en la mayor parte de los casos, no nos deja ver la verdad. E incluso nos dejan a medias, no nos dicen nada, ocultan la verdadera información. Exacto, de hecho hay varios casos que todo México va a recordar, porque de verdad son cosas que nos dejan con la duda, o sea, algunas veces con el miedo, preguntándonos qué pasó, por qué pasó. De hecho, la mayoría de los mexicanos recuerdan lo que pasó en el 68, y es un tema que hasta el momento se sigue sintiendo el dolor y la tristeza. Sigue habiendo marchas representativas de aquel día tan trágico. Lo más frustrante en este caso es que nunca la televisión ha dicho la verdad. No, y deja eso, días después tacharon a los estudiantes de terroristas, pero a ver, ¿por qué nunca dijeron que eran simples estudiantes que marchaban pacíficamente por sus derechos? Y el gobierno realmente no quiso decir nada, simplemente les dio importancia a los Juegos Olímpicos de aquella época y hasta ahí. O sea, que nunca nadie habló del total de muertes, heridos y hasta la fecha desaparecidos. De hecho, se dice que hubo muchos estudiantes que se metían a las coladeras, otros que se tapaban con los cuerpos de los ya fallecidos, simplemente para que no los mataran. Sí, de hecho en las alcantarillas echaron concreto para que no pudieran salir de ahí. Ese caso fue muy perturbador, el cual la televisión, una vez más, no dijo ni una palabra. Eso fue lo que más impactó a México. Pero los Juegos Olímpicos sí se mencionaban a diario. Sí, sin duda alguna, la televisión cuenta con el poder de desviar nuestra atención hacia cosas que nos pueden afectar mucho. Como por ejemplo el caso del chupacabras. Sí, cierto, sí lo he escuchado, pero no estoy bien informada. ¿De qué trató? Para no alargarme con el tema de este caso, fue una tapadera hacia las críticas del gobierno de Gortari. Pero, o sea, ¿eso qué tiene que ver con el chupacabras? O sea, no entiendo. Sí, o sea, en la televisión, en las noticias, se decía que se aparecía el chupacabras. Toda la gente se comenzó a enfocar más en esto y esto provocó que se desviara la atención porque iba a terminar el sexenio de Carlos Salinas de Gortari. En pocas palabras, para que no fuera criticado. ¡Qué oso! Todo lo que inventan para salvarse de una crítica. Pues sí, así como hay casos que dan risa, existen otros que en lo personal me dejan la piel de gallina, como el de la guardería ABC. Ay, no, ese sí estuvo súper feo. Muchos bebés, sus padres, qué remordimiento vivieron y puede que hasta la fecha se lo sigan lamentando. Pero otra vez la televisión no dice nada al respecto. Según el gobierno no hubo culpables y eso fue todo lo que mencionaron.
No hay justicia, todos se lavaron las manos y lo cubrieron con el Mundial de Fútbol de Sudáfrica del 2010. Pero, ¿sabes? Hay algo que igual tal vez mucha gente no sepa, es que una de las propietarias de la guardería era prima de la primera dama que era de ese entonces. No, pues con razón no se dijo nada. ¿Cómo algo tan delicado, tan triste, tan feo, se les ocurre ocultarlo? No nos dijeron nada, y es uno de los tantos casos que el pueblo no olvida. Pues sí, como el caso de Paulette. Ah, sí, solo era una niña. ¿Por qué el afán de ser niños pequeños? Pero ¿a poco nunca se supo quién la mató? Pues eso, o sea, es obvio que la niña no murió en un costado de su cama, o sea, eso es algo ilógico. No tuvo coherencia, hubo transmisiones, entraron miembros caninos, entró mucha gente a revisar el cuarto y no había nada. Simplemente si eso hubiera pasado realmente, hubiera existido un tipo de olor. Es imposible que en 10 días no hubiera ningún rastro. Sí, solo hasta que casualmente la luz se va y casualmente se encuentra la menor muerta a un lado de su cama. Claro, con una pijama que la madre días antes había enseñado en la transmisión en vivo que pasaron. ¿Y qué dijeron en la televisión sobre todo este caso de Paulette? Aquí sí lo contaron tal cual como pasaron las cosas. No se habla de otra cosa que no fuera el caso de Paulette. Pero lo que no sabes es que lo usaron porque en ese momento se estaba dando a conocer todos los sangrientos casos que hubo en el sexenio de Felipe Calderón, los jóvenes asesinados de Juárez, Monterrey y Durango. Y justo cuando la noticia estaba en su apogeo, acaparó todos los medios. Toda la gente se enfocó solo en el caso de Paulette. Bueno, aún así el caso de Paulette sin duda fue algo muy perturbador. Yo sé que éramos muy pequeñas, pero ¿llegaron a escuchar de Elba Ester Gordillo? Ah, sí, de hecho, apenas se volvió a hablar sobre ella porque fue liberada de la cárcel. Yo jamás había escuchado sobre eso. A ver, cuéntenme. Sí, a la cara de Chucky. Pero el chiste es que con su aprehensión, el gobierno cubrió nuevamente la privatización de Pemex y el aumento del IVA. ¿Y no recuerdas qué otra cosa sucedió durante ese lapso? No recuerdo, la verdad no recuerdo. Fue lo de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa. ¿En verdad? Sí, te lo juro. Según el gobierno de Peña Nieto, los estudiantes iban a marchar por las muertes del 68, tomaron un autobús y simplemente lo desaparecieron. Pues Peña Nieto dio una versión que según policías corruptos entregaron a los 43 estudiantes a un cártel y ellos los asesinaron e incineraron en un basurero del municipio de Cocula. Tras un ataque que dejó 6 muertos aparte de los 43 desaparecidos, y a eso lo llamaron la verdad histórica. De hecho, ahorita en el sexenio de López Obrador encontraron los restos de 3 estudiantes y no tienen rastros de haber sido incinerados. Entonces, esto nos deja nuevamente con la duda. Pues hasta la fecha no se sabe por qué fueron asesinados y desaparecidos de esa manera, y es ahí cuando nos preguntamos, ¿por qué el gobierno de Peña Nieto creó esta supuesta verdad histórica? Pues lo de Chespirito fue una pequeña distracción en el momento sobre este caso. Aunque hay una entrevista con Carlos Villagrán. Sí saben quién es Carlos Villagrán, ¿no? Sí, obvio, Kiko. Bueno, pues él en una entrevista que dio aseguraba que Chespirito murió días antes y que su cuerpo fue mantenido. De hecho, el día del homenaje él mencionaba que no estaba el cuerpo, que era prácticamente imposible que un homenaje tan grande se realizara a pocas horas de salir a la luz la noticia de su muerte. Aquí nos queda claro que igual trataron de ocultar una noticia con otra. No, pero sabes, no siempre se ocultan las noticias. Otras veces se inventan historias y realizan montajes que en el momento se ven tan reales que de verdad dices, va, te la compro. Ay, ya sé a qué te refieres. Estoy segura de que hablas del caso Cassette Vallarta. Sí, exacto, ese montaje sí fue muy fuerte, ya que se estaba transmitiendo un supuesto rescate de secuestro en vivo y lo más impresionante es que fue por el canal 2 en el noticiero matutino de Carlos Loret de Mola. Y después de años se dio a conocer la verdad. Y si analizamos un poquito más el video del montaje, nos podemos llegar a dar cuenta cómo manipularon a los supuestos secuestradores. En el mismo video se ve claramente cómo el supuesto secuestrador lo golpean y hasta él menciona
reacciona en vivo y también vemos cuando no responde como se debe, un policía le aprieta el cuello para que no diga nada más. Sin duda alguna la televisión nos deja mucho de qué hablar y estoy súper segura que nunca va a dejar de sorprendernos. Sí, claro, las noticias y el gobierno siempre van a decir lo que les convenga. Pero bueno, eso ha sido todo por nuestra parte. Esperemos les haya gustado un episodio más de su Fanti Podcast favorito. Esperemos no tener consecuencias al hablar sobre estos temas tan delicados. Los esperamos con muchas ansias en el siguiente episodio que traerá cosas mucho más turbias. Me despido, yo soy Alondra Osnaya. Yo soy Jimena Ramírez. Y yo soy Daniela Orozco. Y como siempre, un gusto estar con ustedes. Hasta el próximo episodio. Bye. No olvides suscribirte a nuestro canal y picarle a la campanita para no perderte ninguno de nuestros episodios.